Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Si usted vive en las áreas añadidas, participe en alguno de nuestros servicios. Los invitamos aquí. Estamos ubicados en el downtown de la ciudad de Clarksville, en el 10 Main Street. O llámenos, ¿verdad? 931-278-5370 a los teléfonos, ¿verdad? Para que nosotros podamos guiarlos o consultarlos. O quizás usted necesite consejería, ¿verdad? También para eso estamos, para servirles. Pero hoy vamos a tener un estudio muy importante y vamos a seguir continuando con los estudios de Romanos, ¿verdad? Ya vimos y tenemos en nuestra biblioteca, ¿verdad?, cibernética. Usted puede ver los programas anteriores, Romanos 1, Romanos 2. Es muy necesario que usted aprenda esta carta porque es una base doctrinal para la iglesia. Si usted no sabe Romanos, usted no sabe nada de la Biblia. Usted nada más ha ido a perder su tiempo en las iglesias. Pero si usted se sabe de corazón la carta de Romanos, usted ya está doctrinándose. Eso se llama discipulándose, doctrinándose. Porque hoy en día existen muchos falsos discipulados. Pero la doctrinación para el discipulado empieza con la carta Romanos. Porque es la carta teológica más importante en toda la Biblia, ¿verdad? Porque ahí nos explica el plan de Dios. ¿Por qué? Porque se lo revela el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo es apóstol nuestro de los gentiles, y Dios revela los misterios para la iglesia, cosas que ni siquiera Pedro, ni siquiera en el Antiguo Testamento, ni siquiera los profetas sabían, ¿verdad? Muchos misterios, ¿va? Como uno de los misterios es la restauración de Israel. Ese misterio se lo reveló a la iglesia únicamente, ¿verdad? También vamos a hacer un video de los 7 misterios que son revelados a la iglesia, porque también son doctrinales y es una base para la iglesia de hoy, porque hoy en día no enseñan en las iglesias misterios. Un día yo le dije a un pastor, ¿qué estás enseñando? Me estaba hablando por teléfono, y dije, estoy predicando de los misterios para la iglesia. Y dijo, ¿qué es eso? Y el pastor ya tiene como 30 años según de pastor y nunca ha predicado el de los misterios, imagínense, cuando eso es una base doctrinal, es la columna vertebral de la iglesia. Así como las doctrinas, los misterios y los mandamientos para la iglesia. Porque hoy en día mucha gente sigue con los 10 mandamientos de Moisés cuando la iglesia tiene sus propios mandamientos. Y los vamos a estudiar también aquí en su iglesia, el Remanente de Cristo, ¿verdad? Vamos a recordar que Romanos 10, ¿verdad? Romanos 10, 9, 10 y 11 nos habla mayor parte de Israel, ¿verdad? Vimos en el capítulo 10 algo muy importante, que Jesús predicó aquí un evangelio de quién es Jesús. Y aquí Pablo, en la transición, ¿qué hizo Jesús, verdad? Eso es muy importante, que nosotros tengamos eso en mente, y que en el milenio, ¿verdad? Vamos a verlo en la restauración de Israel, que aquí también, en la tribulación, perdón, aquí también se va a predicar quién es Jesús, ¿verdad? Y van a decir, es el Mesías que matamos hace 2000 años, híjoles, ¿qué vamos a hacer? No sabe que un día les voy a enseñar que en la tribulación la iglesia no va a estar. Por eso yo no creo en yo no creo en otras doctrinas que creen de pretribulaciones, que no va a haber tribulación, que la iglesia se va a ir en el rapto al final de la tribulación, en medio de la tribulación. Yo creo que la iglesia se va a ir antes de la tribulación, porque es un tiempo que Dios va a tratar con la nación de Israel. Y nosotros ya no somos nación de Israel, nosotros somos iglesia, y la iglesia ya no va a estar ahí. ¿Por qué? Porque así se llama originalmente, Jacob's Trouble, el problema de Jacobo. ¿Por qué? Porque Dios los va a disciplinar. En ese entonces Dios los va a proteger, pero ellos se van a tener que esconder como ratas. Existe una ciudad cerca de Israel que está en las montañas, en cuevas. Ahí se van a ir a esconder y ahí se van a proteger de ellos de Satanás. Si usted no lo sabe, la ciudad tiene nombre, tiene lugares, tiene cuevas, tiene todo para que ellos se escondan. Está ahorita como un búnker. Porque ellos saben que los que son verdaderos cristianos, que sus familiares que no aceptaron, van a huir ahí. Porque individualmente un israelita se puede salvar aquí en la era de la iglesia, individualmente, pero no la nación. Porque Dios se divorció de la nación de Israel porque lo rechazaron.
¿verdad? Y lo vamos a ver más adelante. Vamos a leer, primeramente vamos a leer Mateo 15:8, ¿verdad? Vamos a ver en nuestras Biblias Mateo 15:8. Mateo 15:8 dice así la palabra de Dios. Este pueblo con su boca se acerca a mí y con sus labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Por eso Jesús profetizaba eso al pueblo de Israel, porque él sabía que lo iban a rechazar, ¿verdad? Cuando alguien le dice en la iglesia de hoy, ¿va? Este pueblo de labios me honra, nosotros no somos pueblo. Nosotros no somos la nación de Israel. Jesús está diciendo en el original, en griego está diciendo, esta nación de Israel con sus labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Este es algo muy importante que tenemos que aprender, que la nación de Israel es la nación de Israel y la iglesia es la iglesia. Que tanto un judío como un gentil, al momento de aceptar lo que hizo Jesús, se hace iglesia. Entonces no hay nada más importante que ser iglesia. No, que yo soy del pueblo escogido de Dios. Tache. Lo mejor que tú puedes ser es iglesia, porque Cristo murió por su iglesia, derramó su sangre por la iglesia, murió por la iglesia, la compró con su sangre. Es lo más grandioso que tú puedes ser, iglesia. No te llames tú pueblo de Dios, pueblo de Israel, porque tú no lo eres. Ni siquiera en la Biblia original dice pueblo de Dios, dice nación de Jacobo. O nación de Dios, pero jamás dice pueblo. Esa es una palabra que la han usado en el español muy mal, incorrectamente, porque hasta hay canciones que dicen, yo soy el pueblo de Dios. Pues tú serás el pueblo de Dios, yo no, yo soy iglesia. Porque Cristo murió por mí, para que yo fuera iglesia. Porque si yo fuera el pueblo de Dios, estuviera divorciado de Dios. Porque lo vamos a ver a través de esta carta. Porque lo rechazó, ¿verdad? Y vamos a ver ahí mismo, ya que estamos en Mateo 10:32, es muy importante. Mateo 10:32 dice, y saliendo de ellos, he aquí, trajeron un hombre mudo y endemoniado, Marcos, ¿verdad? Bueno, Mateo 15:8, Marcos 10:32, Lucas 12:8, dice lo mismo, ¿verdad? Dice, este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Ya cuando lo dice 3 veces es por algo. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que el pueblo lo iba a rechazar. Jesús sabía que ellos lo iban a rechazar. Y ya explicamos aquí que aquí vino, ¿quién vino aquí? Juan, ¿verdad? Juan el Bautista, ¿eh? Y traía el mensaje de ¿quién? Del Padre, ¿verdad? Y que lo rechazaron. Jesús, el Hijo, ¿verdad? Lo crucificaron. Y aquí Esteban, ¿verdad? Hechos capítulo 7, ¿verdad? Espíritu Santo. Lo rechazaron. Entonces rechazaron a Dios en sus 3 formas. Y Dios se divorció de Israel. Dios le dio espíritu de expulsor, que no, con sus ojos ven, pero no ven, con sus oídos oyen, pero no escuchan. Por eso Jesús muchas veces les dijo, de cierto, cierto os digo, porque no oían. Están cegados, espiritualmente están cegados. Y vamos a continuar, ¿verdad? Aquí vemos que aquí el ministerio fue de Moisés, ¿verdad? Aquí fue de Juan el Bautista, aquí fue de Pedro, ¿verdad? Porque Pedro siguió predicando lo que predicaba Jesús. ¿Quién era? Pero en la transición, aquí en la iglesia, es Pablo, ¿verdad? Aquí vamos a poner Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo, vamos a través de esta carta, por eso es muy importante esta carta, la número 11, porque aquí nos dice que Pablo es el apóstol de los gentiles, Romanos 11:13. No hay otro, no, tu apóstol no es Pedro,
tu apóstol no es Juan, porque la Iglesia Católica dice que está fundada en Pedro. Pedro no conocía ni los misterios de Dios, ni el nuevo, ya después supo el nuevo evangelio. Y hoy vamos a hablar de una parte muy importante de la Biblia que no les enseñan. La piedra angular, ¿verdad? Mencionan muchas veces la piedra angular, ¿ah? La piedra angular. Eso es muy importante, ¿verdad? Porque la piedra angular no solo la usan como decoración los masons para un edificio, ¿verdad? Que es una piedra como un tabiquito que ponen arriba. Por ejemplo, está una puerta y ponen una piedra así para finalizar el edificio, ¿verdad? ¿Qué es la piedra angular? La piedra angular, según la Biblia, ¿quién es? Jesús. Pedro dice que la piedra angular es Jesús. Pablo dice que la piedra angular es Jesús. ¿Pero qué es la piedra angular? La piedra angular es una piedra que está mal. Entonces, cuando tú la pisas, te caes. En inglés, en la King James no dice piedra angular. En la King James dice stumble rock. Stumble, porque te mueves. Stumble rock. Entonces, cuando tú te paras en una stumble rock, caes de rodillas. Entonces, Jesús es el que todos van a caer de rodillas. Por eso es la piedra angular. ¿Se fija? Y eso no se lo explican muchas veces, ¿verdad? Porque está mal traducida la palabra en español, que piedra angular, y no te dicen por qué. Porque cuando tú te pares en la piedra angular, vas de rodillas porque te vas a caer. Y toda rodilla se doblará ante Jesús. ¿Lo dice en la Biblia? ¿Por qué? Porque ese es otro misterio para la iglesia. Porque Jesús es Dios. Y toda rodilla se doblará. Entonces, cuando tú te paras en el stumble rock o la piedra angular, vas de rodillas. Por eso Él es la piedra angular. Cuando tú encuentres al verdadero Jesús, caes de rodillas. Caes de rodillas. ¿Va? Vamos a empezar esta carta, ¿va? Que es muy importante. Primero vamos a ver la salvación de Israel. ¿Va? Del 1 al 24. Vamos a ir poco a poco, ¿va? Capítulo 11, ¿verdad? Capítulo 11, Romanos. Estamos viendo Romanos, capítulo 11. Espero que lo hayan leído en su casa. Y dice así la palabra de Dios. Estoy leyendo la 1602, la Reina Valera purificada. Dice, quizás no sea, quizás haya algunos cambios en la suya, ¿verdad? Digo pues, ¿ha desechado Dios a su nación, a su pueblo? No lo permita Dios, porque yo también soy israelita, simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Entonces Pablo es un judío de la nación de Israel, de hueso colorado. Viene de Abraham, de la tribu de Benjamín, ¿verdad? Y dice, versículo 2, ¿no ha desechado Dios a su pueblo, el cual antes conoció? ¿O sabéis que dice de Elías en las Escrituras, cómo ruega a Dios y cómo contra Israel, diciendo, Señor, tus profetas han muerto y a tus altares han derribado, y yo he quedado solo y procuran quitarme la vida? Lo mismo que les dijo Jesús, quieren matar a todos sus profetas. ¿Qué hizo Israel durante toda la historia? Mató a los profetas de Dios. ¿Sabía que el profeta Jeremías, el profeta Isaías tuvieron una muerte trágica? Muchos de los profetas de Dios tuvieron una muerte trágica. ¿Y quién cree que los mató? ¿Otra nación? No, ¿verdad? Los mataron los propios judíos. ¿Quién mató a Jesús? ¿Quién mató a Jesús? Porque los romanos no querían matarlo. Porque ahorita mucha gente dice, no, pues los romanos lo crucificaron. Pero mataron a Jesús porque los judíos prefirieron a Barrabás, que era un ladrón, a que a Jesús. Entonces, ¿quién mató a Jesús? Los mismos judíos. Entonces, dice la palabra de Dios. Verso número 4. ¿Más qué dice la respuesta de Dios? Me he reservado 7,000 varones que no han doblado rodilla delante de Baal.
así también pues este tiempo ha quedado un remanente según la elección de la gracia. Eso es muy importante. ¿Según la elección de qué? De la gracia. ¿Qué está hablando ahí Pablo? Del evangelio de la gracia. 1 Corintios 15, del 1 al 4. ¿Verdad? Entonces, ¿qué dice? Que los desechó, pero va a haber un remanente, como cuando tenían 7,000. Evangelio de la gracia, ¿va? También se llama el Evangelio de Jesús, el Evangelio de Dios, porque es la última noticia de Dios. Entonces, como dice que aquí en el pasado hubo 7,000 que no doblaron rodilla ante Baal, también aquí va a haber un remanente. Hay un remanente. Las estadísticas cristianas, los noticieros cristianos dicen que hay un promedio de 150,000 judíos cristianos. Pero no una nación, individualmente han sido salvos. Muy pocos han sido salvos porque ellos están esparcidos por todo el mundo. Pero ¿qué pasó cuando rechazaron a Dios? Dios les mandó persecución, se tuvieron que extender a todo el mundo y hubo muchas desgracias. Por ejemplo, en el año 70 destruyeron todo Israel, el templo, quitaron piedra sobre piedra, porque había una leyenda de los romanos que decían que había oro abajo del templo. Con ese dinero lo que saquearon en el general Tito en el año 70 después de Cristo, hicieron el Coliseo Romano. Una maravilla del mundo espectacular, donde había hasta guerra de barcos dentro del Coliseo Romano, lo llenaban de agua y había guerra de barcos con cañones y todos se disparaban el uno al otro. Había gladiadores, había espectáculos, ya sabe, de todo. Era un circo romano. ¿Pero dónde salió el dinero? De Israel. ¿Por qué? Porque Israel era poderosísimo. En la época que los romanos tomaron a Israel, esa época Israel estaba cubierto de mucho dinero y de mucho oro y de mucha política y de mucho respeto de otras naciones. Literalmente Israel gobernaba el Medio Oriente por sus riquezas. Pero ¿qué pasa? Dios los despoja. ¿Pero cuál fue el más grande milagro? Que aquí, ¿verdad? Que en 1948, este es un milagro que asombró al mundo, que regresa después de casi 2,000 años, y regresa Israel como una nación. ¿Por qué? Porque se están preparando para la tribulación. Por eso llegaron ellos, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo. Entonces vemos versículo 5, dice: así también pues este tiempo ha quedado un remanente según la elección de la gracia, y por la gracia ya no es por obras, de modo que por la gracia ya no es gracias, sino por obras, ya que no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra, ¿verdad? Otra vez, aquí ya no son salvos los judíos por obras, sino por fe, ¿verdad? ¿Fe a qué? Lo que hizo Jesús en la cruz, ¿verdad? Fe en lo que hizo Jesús. Ya no son salvos por obras. Lo dice en muchas partes de la Biblia, en Gálatas, en muchos lugares de la Biblia nos dice que ya no es por obras. En Efesios 2, 8 y 9 dice que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces la única obra que los judíos tienen que tener fe es lo que hizo Jesús en la cruz para ser salvos, para que haga un pequeño remanente. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo escribe esta carta? Porque le está escribiendo a la iglesia de Roma, y ahí había una iglesia judía, que ellos quizás escucharon el evangelio de Jesús, pero ahora están escuchando el nuevo evangelio, pero ellos quieren saber también, al igual que Pablo, qué va a pasar con su país. Que si Dios lo desechó o Dios va a volver a trabajar con él. Por ejemplo, los católicos se jactan y dicen que ya Dios hizo un lado Israel y que ahora
la salvación viene a través de la Iglesia Católica y que ya no va a lidiar más con ellos. Pero no saben leer la Biblia, porque la Biblia dice que Dios va a continuar con ellos en la tribulación y ellos van a estar en el milenio. ¿Verdad? Seguimos adelante. Así, 7. Pues ¿qué? Lo que busca Israel, aquello que no se ha alcanzado, mas la elección no la ha alcanzado, y los demás fueron ¿qué? El espíritu de expulsor, ¿va? Cegados. Aquí Israel, la nación es cegada. Entonces yo te pregunto, ¿por qué quieres ser mesiánico si la nación de Israel es cegada? Ni las costumbres de Israel, ni las raíces, ni los orígenes te va a salvar. Lo único que te salva es el Evangelio. Y lo único que te salva es que tú no seas judío y que te pongas un talí. Lo único que te salva es que tú seas iglesia. Eso es lo único que te salva, que tú seas verdadera iglesia. Porque si tú no eres iglesia, para Dios tú eres don nadie, aunque seas israelita. ¿Va? Yo deseo que Israel sea salvo, pero que sea salvo a través del Evangelio. No a través de sus costumbres, de sus ritos, de sus tradiciones, de sus sacrificios, de tocar el shofar, de hacer ritos. No. Sino, porque ya no caminamos por vista. Aquí es caminar por vista. Hoy caminamos ¿por qué? Por fe, no por vista. ¿verdad? Fe es lo que no se ve. Seguimos adelante. ¿verdad? Dice, así como está escrito, Dios les dio espíritu de sueño profundo. Eso se llama espíritu de expulsor, de sueño profundo. Por eso Pablo dice, ¿están dormidos? Espíritu de sueño profundo, dice en el original. ¿Cómo dice en algunas 60? Expulsor, espíritu de expulsor, es de ceguera. Dice, ojos que no ven, oídos que no oigan hasta el día de hoy. ¿Se fija? El espíritu de expulsor es un espíritu de sueño. ¿Nunca has visto una persona que tiene sueño? ¿Cómo anda? Tontada, anda, no capta bien. Yo me acuerdo cuando íbamos a la escuela, ¿va? Cuando era yo más joven, ¿va? Iba yo a la escuela y veía yo a los alumnos que no durmieron bien, que se desvelaron o se fueron a una pachanga, una fiesta ahí. No aprendían nada y reprobaban. ¿Por qué? Porque tenían sueño. Tenían sueño. Y eso es lo que les dio Dios, un espíritu de sueño. Y fíjese muy bien, ¿cuánta gente usted conoce que no tiene espíritu de sueño? Que anda soñando ser mesiánico, anda soñando ser testigo de Jehová, anda soñando ser mormón, anda soñando todo menos ser iglesia. Por eso Pablo dice más adelante, ya despiértate de tu sueño. Ya despiértate de tu sueño, abre los ojos. La salvación solamente viene a través de lo que hizo Jesús. Y cuando tú creas lo que hizo Jesús, se te va a quitar el sueño, te va a abrir los ojos. Seguimos adelante. 9, ¿verdad? 9, vamos aquí, 9. 9 dice la palabra de Dios. Y David dice, se les echa su mesa y lanzó una red y un tropezadero y una recompensa a ellos, ¿va? Tropezadero. ¿Quién es el tropezadero? Ponga mucha atención, ¿qué dice aquí? ¿Quién es el tropezadero para los judíos? La piedra angular. Jesús. Jesús es el tropezadero. Bueno, vamos a ver Deuteronomio, ¿va? Deuteronomio 29:4. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Dice 29:4. Dice la palabra de Dios así, ¿verdad? (29:4) dice, y el Señor os dio un corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír, hasta el día de hoy. ¿Quién dijo eso? Moisés. ¿Y por qué Moisés dijo eso? Ponga mucha atención. ¿Por qué Moisés aquí? ¿Por qué Moisés dijo eso? Porque Moisés era un profeta. ¿Y qué estaba profetizando? Contra el pueblo, la nación de Israel, que eso iba a pasar, les iba a dar un espíritu de sueño.
Un espíritu de expulsor, como usted lo quiera llamar. Pero ¿quién es el tropezadero para los israelitas? Jesús. Y usted vaya a Israel, empieza a predicar de Jesús, a ver si no lo descalabran. Rápido lo calman de un pedrazo a un judío. Tú no puedes testificar de Jesús en Israel. Porque luego piensan que tú eres católico y los católicos son enemigos de Israel porque los católicos dicen que Dios ya los eliminó y ellos como que no les gustó eso. Entonces, tú no puedes. Jesús es el tropezadero de ellos. ¿Quién lo profetizó? David. Y Moisés lo profetizó que iban a tener espíritu de expulsor. Pero dice aquí, David dice, sea les hecha su mesa y lanzó una red y un tropezadero y una recompensa a ellos, ¿verdad? Dice David, las palabras de David. Pero el tropezadero es Jesús para ellos. ¿Por qué va a ser un tropezadero? Porque cuando se den cuenta aquí y abran los ojos y se les quite el sueño de la tribulación, van a decir, oh my God, crucificamos al equivocado, crucificamos a Dios. Eso es lo que van a decir. Pero va a ser demasiado tarde porque Satanás va a estar sobre ellos. Muchas naciones van a estar sobre ellos. Se van a esconder como ratas en las cuevas. Van a huir al monte. Va a haber una inundación tremenda en Jerusalén. ¿Cómo va a haber una inundación? ¿Quién sabe? Porque es desierto. Pero la va a haber. Porque Dios lo que dice lo cumple. Bueno, vamos a ver Isaías 29:10, Isaías 29:10, ¿verdad? En la palabra de Dios. Isaías. No la veo aquí. 29:2. No. 29:10, ¿no me la lee, mi hermano? 29:10 dice, porque el Señor extendió sobre vosotros. Porque el Señor extendió sobre vosotros espíritu de sueño profundo. Espíritu de sueño profundo. Y cerró vuestros ojos. Y cerró vuestros ojos. Cubrió vuestros profetas. Cubrió vuestros profetas. Y vuestros principales videntes. Y vuestros principales videntes. ¿Se fija? Entonces, Moisés, tanto Moisés como Isaías, que eran profetas, ¿qué está profetizando? Lo que le iba a pasar a Israel. Entonces, lo que dice Pablo es correcto, ¿no? Amén. Porque él está respaldado por las antiguas escrituras, como la iglesia de Berea, ¿va? Pablo les dijo, tienen espíritu de expulsor. Entonces la iglesia de Berea agarró sus papiros y empezó a revisar y dice, no, pues lo dice Moisés, lo dice Isaías, lo dicen en otros lugares. Entonces está en lo correcto, ¿verdad? 10, dice, sus ojos sean oscurecidos para que no vean, agobiables siempre el espinazo. ¿Qué quiere decir agobiables siempre el espinazo? Que van a tener una carga siempre. Si no, veo un judío por muy rico que sea, tiene una carga. Porque no puede adorar a Dios como él quiere. No puede hacer sacrificios, no puede matar un chivito. No puede ir a Israel a celebrar la fiesta de las trompetas. No puede ir a Israel a celebrar la Pascua. Porque está esparcido por todo el mundo. Entonces tienen una carga en su espinazo. Tienen una carga. Entonces las personas que se quieren hacer masones se quieren echar una carga encima que no saben lo que se van a echar. Fíjense. Ponga mucha atención. ¿Quiere usted estar ligerito? Iglesia, dice dejad las cargas a mí, dice Jesús. Porque yo voy a comprarte. Voy a hacer iglesia. ¿Verdad? Pongo mucha atención. Y eso es muy importante, ¿verdad? Dice el 11. Digo pues, tropezaron de tal manera que cayesen. No lo permita Dios, ¿va? ¿Verdad? Porque el tropezadero es Jesús, pero quieren que se caiga, ¿va? Vamos a ver en Salmo 69:2. 69 Salmos.
69, 22 y 23. Dice 69, dice así. Salmo 69, 22 y 23 dice: sea tu mesa delante de ellos por lazo, que es bien por tropiezo, sean oscurecidos sus ojos para ver y siempre titubear sus lomos. Lo mismo que dice Pablo, ¿ah? Pablo le está recargando lo que dicen las profecías, las escrituras, que ellos van a tener una carga que no van a poder con ellas. Imagínese que usted sea judío y un día Dios le revele: ustedes me mataron a mí, que soy Dios. Me crucificaron como nación. ¿Y usted qué dijera? Pues ya no soy israelita, ¿va? se va a otra nación, ¿va? Mejor me hago ciudadano en los Estados Unidos. Porque ya no va a querer ser nación de Israel cuando se dé cuenta que esa carga que tiene. Porque es una carga que van a tener. Y dice 11. No lo permita Dios, mas el tropiezo de ellos vino la salvación a los gentiles para que fueran provocados celos. Este es muy importante, este versículo. Quiero que usted se lo aprenda. El versículo 11, ¿va? Fueron tropezadero. Entonces, ¿quién fue el tropezadero? Pongan mucha atención. Jesús, ¿va? Jesús fue el tropezadero. ¿Para qué? Para que cayesen, para que se divorciasen, para provocar ¿qué? Celos. ¿Por qué celos? Porque ahora los judíos no controlan el mundo. En ese entonces, cuando Jesús vivía, lo controlaban el Middle East. Y ahora los esparcieron, los botaron. Años 70, el general Tito invade, destruye toda Jerusalén. En los años 420 corren a todos los judíos de España. Más adelante corren a todos los judíos de Europa. Después, en la Primera Guerra Mundial, Hitler mata 6 millones. ¿Por qué? Porque es su recompensa por haber rechazado al Mesías. Yo no les deseo ninguna recompensa, pero eso es lo que pasó históricamente, por haber rechazado al Mesías. Y dijo: ¿y ustedes se van a juntar como pollitos otra vez? Profecía cumplida, 1948. Jamás en la vida, jamás en la historia se había visto que un pueblo durara más de 2000 años y se volviera a integrar como nación, con sus mismas tradiciones, lengua y cultura. 1948, Israel se hace nación de nuevo. ¿Por qué? Porque va a empezar a lidiar con ella en la tribulación. ¿Se fija? Entonces, es tropezadero, provoca celos. Entonces, nosotros somos salvos porque Dios le plació provocar celos a la nación de Israel. Y yo le doy gracias a Dios por eso. ¿Ah? Yo le doy gracias a Dios que por esos celos yo soy salvo el día de hoy. Porque anteriormente la crucifixión de Cristo, ningún gentil fue salvo. Entonces es una época de gracia que ahora como gentil tú puedes hacer iglesia. ¿Se fija? Entonces, eso es muy importante. ¿Por qué Dios le dio la salvación? El Dios de Abraham, Jacob, Abraham y otra nación nos dio la salvación a los extranjeros para provocarles celos. Versículo 12. Y si la caída de ellos es la riqueza del mundo y el menoscabo de ellos la riqueza de los gentiles, cuánto más la plenitud de ellos. Muy bien, aquí vamos a ver que en esos años cuando Cristo vino era una gran potencia en el Middle East, Israel, entonces la nación de Israel. Entonces vemos que ahora la riqueza pasa a ser de los gentiles porque ellos todos fueron aplastados, destruidos, su nación se destruyó y regresó, como dijimos aquí, en 1948, ¿verdad? Y vemos que también hay muchos judíos en el mundo, ¿verdad? Que ellos tienen, los más ricos del mundo son judíos, pero no la completa nación, ¿verdad? No todos de ellos, ¿verdad? Versículo 13, ¿verdad? 11, 13 y uno de los más importantes, versículo 11, 13, aquí lo vamos a poner, ¿verdad? Pablo es el apóstol de los gentiles. Dice, por cuanto a vosotros hablo, gentiles, por cuanto a la verdad yo soy apóstol de los gentiles, y mi ministerio
glorifico. En la King James dice, magnify my office, ¿verdad? Mi oficina, yo magnifico mi oficina. ¿Por qué dice oficina? Porque eso significa ministrar, ¿verdad? No, ministrar no significa que te pongan manos, que oren por ti, eso se llama orar. Y poner manos ya no es en la iglesia de hoy, en el Nuevo Testamento, según las instrucciones que nos da el apóstol Pablo. Y vemos que ministrar, el oficio mío ministrar es hablar la palabra de Dios, hablar el evangelio. Ese es mi ministerio. El ministerio de alguien que toca la guitarra es tocar la guitarra. No, él no está ministrando para que usted se sienta bien o se sienta usted chévere. No, ministrar significa ejercer tu oficio, es muy importante. Entonces, Pablo es el apóstol de los gentiles. Quiero que usted se lo grabe y se lo lleve en su corazón. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque hoy en día muchos no saben quién es su apóstol y por eso le rascan aquí en la Biblia, le rascan acá, no trazan correctamente la palabra de Dios. Dice en 2 Timoteo 2:15, preséntate como obrero aprobado que no tiene nada que avergonzarse, que traza y divide, dice en inglés. Divide, ¿qué es divide? Divide los tiempos, vamos a tener un estudio que se llama en las dispensaciones. Entonces, dividir, ¿por qué? Porque si no estás dentro de la iglesia, dentro de la era de la iglesia, dentro de la plenitud de los gentiles, como lo llama Pablo en el capítulo 11 en la Biblia, entonces estás fuera de lugar. Estás fuera de lugar, ¿verdad? Estás reprobado. ¿Por qué? Porque así hay hoy muchos religiosos, ¿va? Hoy en día muchos religiosos toman de aquí. Por ejemplo, la iglesia católica toma el sacerdocio. Las iglesias de hoy falsas toman Lucas, Mateo, Juan, los evangelios sinópticos para enseñar a la iglesia, cuando las cartas para la iglesia están de Romanos a Filemón, porque Pablo es apóstol de los gentiles. Claro, sí, queremos estudiar Jesús, porque Jesús es nuestro Salvador, Jesús es Dios, es uno de los misterios que nos revela la Biblia. Le revelaron al apóstol Pablo que Jesús es Dios, pero tenemos que saber de Jesús bien dividido. ¿Por qué? Porque Jesús también era profeta. Por ejemplo, Mateo, el 24% de Mateo es profético. Entonces, si tú no sabes estudiar profecía, no sabes estudiar y dividir bien la palabra de Dios, quizás estás leyendo una profecía para la tribulación o para el milenio. Entonces es muy importante saberlo, ¿verdad? Versículo 14. Por si de alguna manera provocaste celos a los de mi carne, ¿verdad? A sus carnales, a la nación de Israel. Por eso dice Pablo, porque dice en el versículo 1, pues ha hechizado Dios a su pueblo, no lo permita Dios, porque yo también soy israelita. ¿Verdad? Pablo dice, yo también soy de la nación de ellos, ¿verdad? No lo permita Dios que lo haya deshechizado. De ninguna manera, ¿va? Es otro misterio, ¿va? O el misterio de la restauración de Israel revelado a la iglesia únicamente. E hiciste salvos algunos de ellos, ¿va? Porque dijimos que solamente existe un remanente. La nación de Israel no es salva, la nación de Israel está cegada. Dios les ha dado un espíritu de sueño profundo para que no vean quién es el Mesías a la nación. Sí, hay algunos que han sido salvos. Las estadísticas que dicen solamente 150,000 en el mundo son salvos, de todos los judíos que existen. 15, porque si desecharon ellos de la reconciliación del mundo, será el recibimiento de ellos, sino vuestra vida de los muertos, porque si el primer fruto es santo, también es la masa, y la raíz es santa, también somos los ramos. Si algunos de los ramos fueren quebrantados, si no siendo acebuche, fuiste ingerido entre ellos y fuiste participantes con la raíz de la grosura del olivo. No te jactes, ¿verdad? Vamos hasta ahí, ¿va? Está representado Israel por un árbol de olivo, en su escudo nacional, con 2 laureles, ¿verdad? Que representan 2 ramas, ¿va? Los israelitas hasta el día de hoy piensan que esas 2 ramas o esas 2 olivos es la tribu de Judá y la tribu de Efraín, que de ahí va a salir el Mesías. Ellos están esperando al Mesías. El Mesías ya se lo echaron acá, ya lo mataron. Entonces, y todavía están esperando al Mesías. Y dice la Biblia que cortó las ramas Dios, ¿verdad? De la nación de Israel, y injertó ¿a quién? A los gentiles, ¿verdad? Escogió ¿a quién? A Pablo, ¿verdad? No lo tiró del caballo. No, la Biblia no dice que andaba a caballo, dice que una luz lo deslumbró y cayó al suelo.
¿verdad? Y le reveló los misterios, el evangelio, los mandamientos para la iglesia. Entonces, ¿tú qué estás aprendiendo como iglesia? ¿Los mandamientos para la iglesia o los mandamientos de Moisés? Porque esos son para la nación de Israel. Tú no puedes cumplir los mandamientos de Moisés porque, por ejemplo, hay 4 mandamientos en la ley de Moisés. No dirás el nombre de Dios en vano, no fornicarás, no matarás y no hacer nada el sábado. Son 4. Si no los cumples, la pena es muerte. Entonces tú una ley no la puedes cumplir incompleta, porque si no, no es ley. Entonces Dios dejó esa ley para darnos una nueva ley en nuestros corazones, al Espíritu Santo, para que nosotros fuéramos guiados como iglesia, para lo que nosotros, Dios quiere el propósito para cada uno de nosotros. ¿Se fija? Entonces la raíz sigue siendo la misma, ¿verdad? Y si usted ha estudiado botánica, ¿verdad? Cuando usted corta una rama así y usted le mete otra rama aquí, se injerta. Un árbol usted lo puede cortar así, todo el árbol alrededor, un árbol de naranja y le implanta un durazno, le implanta un higo, le implanta un olivo y empiezan a crecer en el mismo árbol. Se llama injerto en la botánica. ¿Por qué? Porque lo que da vida es la raíz. ¿Y quién es la raíz? Jesús, ¿verdad? Dice que es la piedra angular, el tropezadero de ellos. Entonces nosotros somos injertados a la raíz natural y la rama natural la ha desechado por el día de hoy, pero un día Él la va a restablecer. ¿Cuándo? Cuando pasen la tribulación en el milenio, dice la palabra de Dios. Dice, no te jactes con los ramos, si no te jactas, sabe que sustentas la raíz, si no la raíz a ti. Dirás, pues los ramos fueron quebrantados para que se fueras injerto, bien, por incredulidad de ellos fueron quebrantados, mas tú por la fe estás de pie. No te ensoberbezcas, sino ten fe, dice Pablo. Nunca tienes que jactarte, ¿verdad? Como los católicos dicen que ya Dios terminó con Israel, no, porque se equivocan, no saben leer la Biblia, que van a estar en la tribulación y en el milenio. Por eso yo creo que la iglesia sale al rapto antes de la tribulación, porque ¿para qué vamos a estar ahí si Dios va a disciplinar a Israel, no a la iglesia? Y en Apocalipsis nos revela que por muchos capítulos la iglesia ya no está ahí en toda la tribulación. La iglesia está en el cielo, está viendo qué está pasando, qué pasa en el partido allá abajo. Estamos viendo todos en las gradas allá arriba. Estamos viendo qué pasa. Y va a ser demasiado tarde para muchos, ¿verdad? Entonces, este es el sello oficial de Israel, el olivo, ¿va? También lo habla en las Santas Escrituras. Y qué tan ciegos están, ¿verdad? Que hasta su bandera tiene la supuesta estrella de David. Esa no es una estrella de David, esa es una estrella de brujería que adoptaron los israelitas cuando estaban en cautiverio en Babilonia y se la apropiaron. Y se la llevaron. Por muchos años la tenían en sus mentes, en sus corazones, escondidas. Haz de cuenta, se agarraron su santito y lo escondieron. Agarraron su virgencita y lo escondieron por muchos años y ahora ya hasta lo tienen en la bandera. ¿Qué tan ciegos están que no saben lo que es? Porque ellos pueden ver la historia, ver de dónde salió la estrella, cómo los israelitas la adoptaron, por qué Dios los reprendió por adorar una estrella de brujería y se la apoderaron. Y tan ciegos están que es su bandera, ¿verdad? Pero el día que la tribulación venga, esta bandera va a caer, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque el símbolo no es el símbolo es el sello que ellos tienen, el olivo. Porque sí habla del olivo en la Biblia, pero no habla de la estrella para salvación de Israel, ¿verdad? Versículo 20, por incredulidad de ellos fueron quebrantados. 21, porque no perdonó los ramos naturales, sino mira que a ti a poco tiempo te perdone.
¿verdad? Porque ni a la propia nación perdonó, pero a nosotros nos puede perdonar en poco tiempo creyendo, ¿verdad? El Evangelio, ¿verdad? Mira pues la bondad, la severidad de Dios, ciertamente para que cayeron en bondad, para que permanecieras en su bondad, de otra manera también serás cortado. ¿Cómo tú puedes ser cortado? No creyendo al Evangelio, ¿verdad? No creyendo al Evangelio. Desobedeciendo. El que no cree, no ha obedecido. Dice que Dios no rechazará un corazón contrito. Cuando la Biblia habla de corazón, está hablando de tu mente, de tu alma. Un corazón contrito es que tu cabeza no cabe alguna otra cosa más que el sacrificio de Jesús y tú crees absolutamente, ciegamente, metes las manos en el fuego por el sacrificio de Jesús. Entonces cuando Dios sabe eso, que tu mente está saturada de eso, te sella con el Espíritu Santo y Dios se encarga de lo demás. ¿Verdad? Esa es una fórmula, el Evangelio es una fórmula, el Evangelio de la gracia, 1 Corintios 15 del 1 al 4, ¿verdad? Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y se resucitó al tercer día, según, according to Scripture, dice en inglés, según las Escrituras. Y tenemos que tener fe, ¿qué? ¿En qué? En su preciosa sangre que derramó, porque sin sangre no hay perdón de pecados. Para Dios no hay perdón de pecados. Usted puede creerse mesiánico, usted puede creerse israelita. Dice, maldito el que se dice ser judío y no lo es. Yo ni siquiera, porque yo sé leer la Biblia, ¿verdad? Aquí, ¿qué pasó con Adán? Les mató un chivito y los cubrió. ¿Por qué los cubrió? Muchas veces no entendemos eso. Vamos a tener un estudio de cómo debe vestirse un cristiano y vamos a ver que cómo Dios nos mira, ¿verdad? ¿Por qué cubrió a Adán y a Eva? Por el pecado, ¿verdad? ¿Por qué nosotros nos cubrimos? ¿Por qué no enseñamos mucho? ¿Verdad? Porque hay muchos que enseñan de todo, andan así con su hilito dental y andan así por la calle. Y eso es malo, ¿por qué? Porque andan enseñando su piel, su carne. No, porque mucha gente te enseña mal en las iglesias que es tu carne, que tú vas a provocar a otro, que tú vas a provocar pecado. No, el principal motivo que tú te cubres es para que Dios no te vea por tu pecado, por tu carnalidad. Por eso te cubres. Por eso allá los musulmanes hasta la cabeza andan así, nomás echan ojitos para arriba para que no los vean. Por eso se cubren, porque saben que Dios no quiere verlos por su carnalidad. Por eso el talí se lo ponen en la cabeza y se hacen así como una capilla para orar. Entonces tiene las Sagradas Escrituras en el talí, en la frente. Entonces Dios sí mira su palabra. Entonces cuando alguien está orando con un talí, sí lo está viendo. ¿Por qué? Porque está honrando él su palabra, no porque el que está allá adentro. Por eso muchas saben que es muy efectivo orar con el talí, y sí es cierto, pero no hay mejor oración que tener al Espíritu Santo, porque ahí sí tienes señal donde sea, ¿verdad? Si tú tienes un talí vas a estar como el de Verizon, ¿verdad? Así. ¿Tiene señal? ¿No tiene señal? Me subo. Pero si tú tienes al Espíritu Santo donde quiera, hasta abajo de la cama, abajo del agua, tú tienes señal. Dentro de la panza de una ballena tienes señal. Porque Dios está contigo. Que vamos en el 22, mira pues la bondad de la severidad de Dios, la severidad ciertamente para los que cayeron, mas la bondad para los que está contigo si permanecieres en su bondad, de otra manera también tú serás cortado. Pablo dice una palabra aquí muy importante, bondad. ¿Qué es la bondad? Un fruto del Espíritu. Solamente la verdadera bondad bíblica solamente la puede tener una persona que tenga el Espíritu Santo. Entonces ahí como Pablo no se equivoca, ¿eh? Dice su bondad, severidad de dos, la severidad ciertamente para los que cayeron. 23, y uno de ellos si no permaneciere en incredulidad será injertados, que poderoso es Dios para volver a injertar. Dios nos revela aquí en el 23 que va a volver a injertar a la nación de Israel. No como dicen muchos eruditos, muchos teólogos, que ya Dios terminó con Israel. No es cierto, va a trabajar aquí van a predicar los 144,000.
¿verdad? Y los dos testigos van a predicar, ¿quién es Jesús? Y ellos van a decir, oh my God, es el que nos echamos allá en la cruz. Se van a aterrorizar cuando ellos sepan, matamos a nuestro propio Dios. Con razón Dios nos abandonó, con razón Dios acabaron los sacrificios, con razón estábamos ciegos, Dios les va a abrir los ojos. ¿Verdad? Entonces cuando eso pase, esos 144,000 y esos dos testigos se van a encargar de ir a todo el mundo a predicar el evangelio eterno a todos los judíos. Porque el evangelio es para los judíos. Claro, si hay un gentil y lo escuchó por ahí y no se pone el sello de la bestia, porque también va a ser por obras, ¿va? Aquí regresamos a las obras. Aquí es por vista, por fe, por obras, por fe. Y aquí regresamos a las obras en la tribulación. ¿Cuál es la obra? No ponerte la marca de la bestia. ¿Verdad? 25, porque no quiero, hermano, que ignores este misterio. O sea, es un misterio. La restauración de Israel, aquí la tenemos, es un misterio revelado únicamente a la iglesia. Por eso mucha gente, muchos teólogos, muchas denominaciones falsas creen que Dios ya terminó con Israel, porque no son iglesia, porque los misterios solamente son revelados a la iglesia. Por eso mucha gente piensa que Jesús no es Dios, porque uno de los misterios es que Jesús es Dios. Por eso mucha gente quiere ser masónico, judío, pentecostés, que bautista, que mormón, porque no sabe el misterio que Dios murió por su cuerpo, por una iglesia. Y es más importante ser iglesia que cualquier otra cosa en el mundo. Si a mí me ponen a escoger, ¿qué quieres ser? Iglesia. ¿Por qué? Porque es la única que se va a ir al cielo. Porque cuando tú lees la Biblia sabes que la iglesia es la única que se va a ir al cielo. O si no, aquí te van a poner a prueba a ver si la haces 7 años. Y ahí no va a haber cheque del gobierno. Ahí no va a haber nada. Ahí te va a hacer eso, ¿va? 25, porque no quiero, hermano, que ignores este misterio. 26, así que todo Israel será salvo. ¿Qué está hablando? De la nación, ¿verdad? ¿Va a ser salvo cuándo? En el milenio. La nación. ¿Quiénes? Los que soportaron la tribulación. No los que ya están en la tumba. Los que soportaron la tribulación. ¿Verdad? ¿Y por qué? Porque dice, porque este es el pacto con ellos, que quité sus pecados, así cuando al evangelio son sus enemigos por causa de vosotros, por cuando la elección somos amados por causa de sus padres. Porque Dios nos dio la salida a través del evangelio, la salvación de los judíos y gentiles a través del evangelio. Aunque se divorció, aunque los cortó, aunque los cegó, le sigue dando una oportunidad. Si creen al evangelio, si creen en el nuevo pacto, ¿va? Jeremías 31 del 33 al 34, ¿va? Es el nuevo pacto. Ese es el nuevo pacto para la casa de Israel. ¿Cuándo se va a cumplir? Aquí. ¿Pero cuándo lo empezó? Jesús, aquí en la última cena. ¿Por qué? Porque la era de la iglesia es la primicia. La primicia de la salvación. ¿Por qué? Porque la salvación se completa cuando nosotros tengamos un cuerpo glorificado. Yo ya soy salvo, pero todavía no se completa mi salvación hasta que me quiten este cuerpo muerto de hambre que tengo, inmundo, y se eche al polvo y me dan un cuerpo nuevo. Entonces cuando eso pase, entonces ya la salvación se consumó. Eso estamos esperando, esa es nuestra esperanza viva. Dice, por causa de los padres. ¿Por qué va a salvar a la nación de Israel después de tantas oportunidades y de tanto rechazo? Después que no solo mataron a los profetas, mataron al mismo Dios. Les sigue dando una oportunidad. ¿Por qué? Por causa de sus padres, de los patriarcas, que Él les prometió ese pacto. Porque vimos los 7 pactos, ¿verdad? Tenemos un estudio de los 7 pactos. El pacto abrámico es perpetuo. El pacto davídico, que la casa de David va a gobernar por siempre, es permanente. ¿Verdad? Vimos que de los 7 pactos hay un pacto temporal. ¿Cuál es el pacto temporal? Si se acuerdan, la ley. Por eso ya no estamos bajo la ley.
bajo las obras, porque es un pacto temporal. Así que 29, porque sin arrepentimiento son los dones y la vocación de Dios, porque como también vosotros en este tiempo pasado no creísteis a Dios, mas ahora habéis alcanzado misericordia por la incredulidad de ellos. Gracias a la incredulidad, gracias. ¿Por qué cree que Dios agarró al pueblo en Palestina, al más duro de cabeza, al duro de cerviz, duro de corazón? ¿Por qué cree que Dios agarró al pueblo más cabezón? ¿Por qué? Porque sabía que lo iba a rechazar para abrir salvación a todo el mundo. Para eso lo agarró. Porque muchos agarró a ellos, van a cumplir 10 mandamientos. Nadie los cumplió. No, queremos ver caer maná del cielo y querer como ver codornices y que ya no quiero estos guaraches de 40 años, quiero unos Nikes. No entendieron a Dios. Que ya no queremos agua de la roca, queremos una Coca-Cola en el desierto. No se conformaron con lo que Dios les dijo, con lo que Dios quiso. Lo rechazaron una y otra vez. A través de toda la historia lo han rechazado a Dios, pero Dios siempre da una salida. Por ejemplo, la salida de que Israel lo separó, se divorció, lo cegó, le sigue dando una oportunidad que crean lo que hizo Jesús y lo salva. Por eso hay un pequeño remanente. Pero en ese pequeño remanente podemos entrar nosotros como gentiles, porque gracias a la incredulidad de Israel, nosotros ahora podemos ser salvos. Gracias a Dios que Dios escogió al pueblo más cabezón, porque si no, no hubiéramos sido salvos. No hubiéramos sido salvos. Eso es muy importante, porque Dios encerró a todos en incredulidad para tener misericordia de ellos, ¿verdad? Y luego lo dice lo del profeta: oh profundidad de la riqueza de la sabiduría del conocimiento de Dios, cuán incomprensibles son tus juicios e inescrutables sus caminos, ¿verdad? Nadie conoce el pensamiento de Dios, nadie conoce los caminos de Dios hasta que Dios se meta dentro de ellos. Nadie. Por eso hay mucha gente religiosa. Por eso muchos dicen, deberíamos de hacer esto, deberíamos de hacer lo otro. No nos resultó, hoy vamos a hacer la víbora de la mar. No, ahora vamos a danzar, ahora vamos a tocar el shofar, mañana nos hacemos judíos, mañana todos se traen su talí, mañana todos se traen una velita. ¿Por qué? Porque todos van a estar cegados y confundidos hasta que Dios se meta dentro de ellos y les revele la verdad. Dice, profundidad de la riqueza de la sabiduría del conocimiento de Dios, cuán incomprensibles son tus juicios, inescrutables sus caminos, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién conoció? Le dice el profeta Isaías, capítulo 40, ¿quién conoció la mente del Señor? 40:13. ¿Quién la conoció? Más que Él. Entonces, para que tú tengas la mente de Dios, Dios se tiene que meter dentro de ti, para que te empieces a alabar y empieces a pensar como Él. Y no como tú quieres. ¿O quién dio primero para que sea recompensado? Porque para Él y para que todas las cosas sea la gloria por siempre. Amén. Este estudio es muy importante. Quiero que usted se grabe y se lleve en su corazón 3 cosas. Número 1, tienes que dividir bien la palabra de verdad. Porque toda palabra de Dios es inspirada por Dios, pero bien dividida, ¿verdad? Porque si no, de nada te sirve. Jesús es nuestro Maestro, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Dios, pero Él vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por eso trajo palabra para ellos y escogió a Pablo para nosotros. Y aún así Jesús, Nicodemo, Juan capítulo 3, ¿verdad? Lo vimos apenas en el cafetín. Jesús como profeta revela el evangelio de cómo volver a nacer espiritualmente, creyendo que se levantó de los muertos. Y predica los 2 evangelios Jesús: el evangelio del reino de los cielos, que va a ser físico, y el evangelio del reino de Dios, que es el reino espiritual, cuando el Espíritu Santo entra dentro del creyente para salvarlo. Eso es lo más importante. Que aprendas esto, que aprendas que Romanos 11:13, versículo que lo tienes que subrayar en tu Biblia para toda tu vida, que Pablo es el apóstol
de los gentiles. Si tú conoces a otros gentiles que quieren ser iglesia, esa es la única forma que ellos pueden ser salvos, a través de la fórmula del evangelio. ¿Por qué? Porque a Dios le plació. Así como le plació los celos, le plació cortar a Israel, le plació que pusieran un símbolo falso, porque Dios todo lo mueve. Bueno, Dios está en una pieza de ajedrez moviendo las fichas. Aquí ponemos una banderita, aquí ponemos esto. Así es, porque Dios controla todo. Y tú quítate Satanás, le da un golpe al peón y lo mandas allá a volar. Si quieres, si no, se trae a Satanás atrás para que haga desorden ahí adentro. Porque Dios tiene todo el absoluto control. ¿A quién le tienes que temer? Al que puede destruir tu alma, a Dios. No como te enseñan en muchos lados, ¿verdad? Porque dice, porque Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo unigénito para que muriera por nosotros. Porque Dios amó tanto al mundo. No dice que Dios te ama. Si tú amas lo que Jesús hizo en la cruz, Dios te va a amar. Si tú no amas lo que Jesús hizo en la cruz, la ira de Dios está sobre ti, como dice en Romanos capítulo 1 y 2. Está sobre ti. Y tú eres enemigo de Dios. No, porque en muchas iglesias, yo cuando empezamos nuestro caminar nos enseñaron, nada más tienes 3 enemigos, que Satanás, que el mundo y tú yo. Y yo cuando empiezo a leer la Biblia, dije, mi peor enemigo es Dios. Porque si no amo lo que hizo en la cruz, mi peor enemigo es el único que me puede destruir mi alma. Es Dios. Tu peor enemigo es Dios. La única forma para que Dios te perdone es que creas lo que hizo Jesús en la cruz y Dios te justifica y te deja entrar al cielo. Esa es la verdad bíblica, ¿verdad? Bueno, vamos, no nos podemos ir sin predicar el evangelio, ¿verdad? Cristo murió por todos nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día de acuerdo a las Escrituras. Y las Escrituras dicen que sin sangre no hay perdón de pecados. No hay perdón. Adán tuvo que matar un chivito, Moisés tuvo que matar un chivito para una remisión de pecados temporal. Cuando Jesús muere, nos redimió. Redimió quiere decir nos compró. Ya no hay otro sacrificio. Es el único sacrificio que puede haber, ¿verdad? Y yo espero que creas tú el evangelio de todo corazón, con una mente contrita, ¿verdad? Que toda tu mente esté llena y humillado. Humillado quiere decir cercano a Dios. Humildad quiere decir cercanía a Dios. Eso quiere decir teológicamente humildad. Si alguien es humilde porque es cercano a Dios. No porque eres bien buena onda y le das la mano a la viejita. No. Humilde quiere decir que tú tienes una cercanía a Dios. ¿Y cómo puedes tú estar cerca a Dios? En una verdadera iglesia. Porque Él murió por esa iglesia. Dio su sangre para que comprarla, para que nosotros podamos lavarnos esa mente cochambrosa y ser mejores. Y no cansarnos de hacer el bien. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Te damos gracias por este estudio. Gracias por tu misericordia. Te pido que tú nos santifiques, Señor, que nos ayudes con esta Romanos 11, Señor, que las personas que están viendo estos programas, que también vean otros capítulos, Señor, para que tengan una instrucción de tu sana doctrina, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.